Ya hemos visto cómo el vivac de los soldados ha sido arrasado por los ataques aéreos del enemigo, y las instalaciones edilicias de la torre de control no serían la excepción. Si bien el edificio, que era de 2 plantas y donde estaba la torre de control, no sufrió ningún impacto directo para provocar su destrucción, la onda expansiva producto de las explosiones de las bombas que arrojaron los Sith Harrier, al igual que los disparos de sus cañones de 20 milímetros, destrozaron todo a su paso. Claramente podemos apreciar todos los vidrios de los ventanales de la torre de control estallados, como así también la entrada lateral izquierda al ingreso de la misma, donde vemos los impactos de los cañones de 20 milímetros. En esta imagen, tomada desde el interior de la torre de control, vemos el instrumental de vuelo. Acá vemos una parte de terminal de cargas, la calle de rodaje, que conecta con la única pista que había y que ya habíamos hecho referencia a su corta longitud, apenas 1200 metros. Y un poco más atrás, divisamos, y fuera del cemento de la pista, vemos una avioneta bimotor, el Islander. Era propiedad del gobernador Rex Hunt. Esta avioneta tenía su timón de cola completamente doblado, producto de la onda expansiva. Comodoro, ¿qué daños sufrieron las aeronaves estacionadas sobre o cerca de la pista? Las aeronaves militares, ningún daño. Lamentablemente las aeronaves civiles, que eran de propiedad, privada, sufrieron todas averías. Y lamento, es decir, una opinión que creo virtió en Londres el ex gobernador de la colonia, Hunt, en donde decía que confiaba en el profesionalismo de los aviadores británicos, en que no iban a afectar a las máquinas civiles. Y acá la cámara está demostrando que ese profesionalismo, en fin, no ha sido muy brillante, que digamos. La máquina del propio Hunt fue una de las tocadas. Exacto, es la que estamos viendo, ese bimotor, que ahora en este momento está en cámara. La cola fue afectada por una de esas bombas tipo beluga que veíamos hoy. En esta avioneta nos detendremos un momento y volvemos a los primeros 8 o 9 días del mes de abril. En ese entonces, el primer teniente Eduardo París fue designado por la Fuerza Aérea como el piloto del bimotor Islander. Se lo utilizó para vuelos de reconocimiento del terreno, pero por sobre todo se debía buscar una pista alternativa a la Van Malvinas y una pista estratégica. Así fue como nació la Van Cóndor, en la localidad de Darwin, a unos 90 kilómetros de Puerto Argentino. Y como pista estratégica quedó la isla Borbón, a unos 130 kilómetros de Puerto Argentino. La particularidad de estos vuelos era que el soldado Pablo Aníbal Reyes, de la Compañía de Defensa y Seguridad, fue elegido como soldado custodia, ya que había un cierto temor de represalias por parte de los estancieros isleños. Este soldado fue herido gravemente en el bombardeo del 1 de mayo y quedó sepultado casi 3 horas bajo tierra, y posteriormente fue evacuado al continente. Pero volvamos a las instalaciones y adyacencias de la aeroestación. Los proyectiles de 20 milímetros disparados desde el cañón de un Sith Harrier impactaron de lleno en la pared lateral de la torre de control, como se ve en la fotografía. En esta secuencia fotográfica veremos la parte trasera de la aeroestación y claramente se observa los escombros por todas partes. En esta imagen, tomada desde el interior de la torre de control, vemos a las casillas de madera nuevamente, la cual, una de ellas, precisamente la de la izquierda, era la cocina de campaña. Y como ya habíamos manifestado en otra fotografía, su techo fue volado por la onda expansiva y 20 metros más atrás estaba la carpa de los soldados.
Sin lugar a dudas, las imágenes fotográficas son inapelables. La base aérea militar Malvinas recibió un feroz ataque ese 1 de mayo, a pesar de que el brigadier Castellano haya querido minimizar el ataque en declaraciones televisivas diciendo que todo estaba dentro de lo previsto. No fue tan así. Castellano, como jefe del componente aéreo, ¿podría usted darnos una breve reseña de cómo fueron los raids aéreos ingleses ayer aquí en Malvinas? Bueno, mire, sí, fueron dentro de lo que habíamos previsto. Mi nombre es Pablo Reyes, soldado conscripto, ex soldado conscripto de la 9ª Brigada Aérea. Básicamente me piden que comente sobre el bombardeo del 1 de mayo. Yo me desempeñé en la Malvinas desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, haciendo trabajos diversos de descarga, guardias perimetrales y ampliación de las estructuras existentes, todo lo que se hace en un aeropuerto, pero en una forma bastante precaria con los elementos que había. El anteúltimo día me toca guardia perimetral en la zona del faro, en la punta de una cabecera de pista del aeropuerto. Pasamos toda la noche en los pozos de Zorro. Al día siguiente volvimos a trabajar al aeropuerto. A la noche nos vamos a dormir a la carpa de la compañía. Estaba en las proximidades del edificio del aeropuerto, que estaba al costado del playón de descarga, una calle de acceso en el medio. Después, en una lomada, había 2 pequeñas construcciones que eran las cocinas. Una de ellas era la cocina, la otra construcción no tengo idea qué era. Y después estaba nuestra carpa, que era una carpa estructural, la cual no tenía ningún tipo de protección alrededor. Estaba la carpa, simplemente la carpa, montada en el piso. Nos dan la orden de ir a dormir, que estábamos de descanso de guardia. La otra mitad de la compañía estaba apostada en las guardias perimetrales correspondientes y nos vamos a dormir. La orden es dormir con el uniforme puesto, sin los borceguíes y con el armamento a mano. Pero que yo recuerde, jamás escuché que nos hayan advertido que se esperaba un ataque en cualquier momento. No se hablaba de un ataque inminente. El hecho de que hubiera hombres en las carpas, en las cercanías del aeropuerto, ¿a qué obedece? Bueno, el personal que está en toda la zona es mucho. Felizmente el que estaba en la carpa casi no había personal, porque se había ordenado como medida preventiva todo el mundo a los refugios, se pernoctaba en los refugios, y le diría más que todo si hubo un herido, alguna baja, fue el personal que estaba de guardia en la zona de las carpas. No fue persona que dormía. Nos vamos a dormir a las 4:45 de la mañana. Un bombardero Vulcan lanza una andanada de 21 bombas en forma de ángulo sobre la pista, tratando de impactarla e inutilizarla. Y una de las bombas cae escasos 50 metros de nuestra carpa, penetrando, levantando grandes cantidades de turba, las cuales nos caen arriba de la carpa. La turba, para el que no lo sabe, es tierra húmeda con una gran cantidad de raíces, ya que el pasto, como la zona no es muy buena, el pasto tiene muchas raíces. Entonces los bloques que volaron eran bloques grandes, húmedos y pesados. Todo eso nos cae encima. Lógicamente no hubo alerta previa. Estábamos durmiendo y se sintió el estruendo de las explosiones, el movimiento del suelo como si fuera un terremoto, la sucesión de explosiones y el silencio. Yo quedé enterrado entre los restos de la carpa, y bueno, la gente que pudo salir de los restos de la carpa salió y se dirigió a un refugio cercano. Yo, por las condiciones en que estaba, me tuve que quedar dentro de la carpa. Una vez que terminó la corrida de las explosiones, que terminó de temblar el suelo, lo que yo percibí fue total oscuridad. Algo de griterío, las órdenes de ir a los refugios, pero como yo estaba tapado por los restos de la carpa y tapado por parte de los pedazos de turba,
no pude percibir nada. Además que era de noche, era una noche muy oscura, muy cerrada. Eso también complicaría la visión. Hubo varios heridos, no fui el único. Yo quedé ahí, la gente que pudo se fue al refugio. Yo grité en varias ocasiones pidiendo ayuda. Inclusive lo llamé al teniente Lupo, por su rango y nombre, para que me saquen de ahí. No obtuve respuesta. Cuando empezó a clarear, volvieron a salir de los refugios y empezaron a ver los desastres. Empezaron a sacar a los compañeros. Yo escuché algo de ruido. Era que estaban revisando los restos de la carpa. Sé que Lalo Cenas y Fabián Zarza estaban en la carpa y resultaron heridos, bastante heridos. Yo no recuerdo no tengo certeza de que otros hayan quedado enterrados en la carpa, pero varios me contaron que a ellos los habían sacado de los restos de la carpa. Yo no sé si los sacaron ni bien fue el ataque o posteriormente cuando ya empezó a clarear, tipo 8:00 de la mañana. 8:00 de la mañana, se siente ruido, todo, uno siente las voces. Cuando me empiezan a sacar a mí, me empieza a sacar un suboficial y se dan una alarma de alerta celeste. Alerta celeste, con el tiempo, muchos años después, veo en un video de Casanseu que dan las diferentes alertas del aeropuerto, y alerta celeste es ataque en aproximadamente 30 minutos. O sea que faltaban 30 minutos para que se produzca un ataque aéreo en las instalaciones. Mandan alerta celeste en el aeropuerto y el teniente Lupo ordena automáticamente todos a los refugios. Todos a los refugios, y el suboficial que estaba sacando a mí le dice: pero señor, tenemos que sacar a este soldado, no podemos dejarlo acá. No, vayan directamente a los refugios, todo el mundo a los refugios, lo sacaremos después, le dice el teniente Lupo a este suboficial que yo desconocía quién era. El suboficial le dice: no podemos dejarlo, hay que sacarlo antes de que se haga el ataque. Eso yo lo escuché, la discusión entre el suboficial y el oficial, el jefe de compañía. Me terminan de sacar y me meten en una ambulancia. De ahí me llevan al aeropuerto, al hospital central de Malvinas, y cuando llego me empiezan a atender. Como tenía una pierna fracturada y se me bamboleaba, los tipos me tienen que poner una tracción. Cuando me van a atravesar la pierna con un perno metido en una agujereadora para ponerme la tracción, yo casi empecé a los gritos: ¿qué me quieren hacer? Me pusieron morfina, se terminó todo. A partir de ahí hicieron lo que quisieron. Con el paso de los años, yo me entero que el que había discutido con el teniente Lupo para sacarme y que se expuso un consejo de guerra fue el que era cabo primero Esmal, que había ido como armero. El tipo le discutió y desobedeció la orden y me sacó de la carpa, contraviniendo una orden directa en tiempo de guerra, para sacarme y mandarme al hospital. La situación en la que estaba yo en el pozo es la que estaba bajo tierra, adentro de la bolsa de dormir. Como la explosión nos había movido, no sabes la onda expansiva cómo te envuelve, yo tenía la bolsa de dormir en los pies enroscada, tenía fracturado el fémur izquierdo, y tenía el brazo derecho cruzado en el pecho con la fractura del antebrazo. O sea que no podía ni mover las piernas ni mover uno de los brazos. Lo único que podía hacer era gritar y decirle al teniente que me saque, que me zape, que era un cagón y... Lo reputeé de arriba abajo, pero el tipo se quedó en su refugio y no salió. Y cuando vino la alerta celeste, el enemigo estaba a media hora de llegar y se fue al refugio
y no se preocupó por su gente. Así que así están las cosas. Realmente muy fuertes los momentos que vivieron los soldados que habían quedado atrapados dentro de la carpa. Heridos y sin poder movilizarse por sus propios medios, esperaban ser trasladados al hospital del pueblo. A todo esto, había que ver el supuesto daño que habría sufrido la pista, ya que la misma era la única vía que podía enlazar la isla con el continente, ya que la Marina Británica había impuesto un bloqueo marítimo a la ruta entre las islas y el continente, y nuestra Marina era ampliamente superada en número y tecnología, y no iba a ser factible un enfrentamiento. A través de esta fotografía aérea podemos ver la Van Malvina como aún todavía las columnas de humo, producto del bombardeo, se elevaban hacia el cielo. Y acá podemos ver la torre de control, el galpón aeronaval, y en esta cabecera de pista el único impacto que sufrió la misma. Desde esta fotografía podemos visualizar mucho mejor el impacto. Y acá estamos viendo el único camino que comunicaba el aeropuerto con el pueblo. Y acá visualizamos la playa de la Bahía de la Anunciación, donde la compañía tenía 3 soldados con una MAC y a un grupo de fusileros. En esta otra fotografía, tomada desde la cabina de un Hércules C-130 que está a punto de tocar tierra, vemos con total claridad el número designador 08 de la cabecera de pista y unos metros más adelante el cráter provocado por las bombas que había lanzado el Vulcan esa madrugada del 1 de mayo. Y aún se divisan las columnas de humo por los ataques de los Sea Harry a las 8:15 de la mañana. Tomada desde más atrás, esta imagen en color se divisa como sigue humeando las instalaciones de la base aérea militar Malvinas, y al fondo, sobre el margen izquierdo, se encuentra el faro San Felipe. En un primerísimo plano, podemos ver el único impacto que recibió la pista de la base aérea militar Malvinas ese 1 de mayo a las 4:45 horas. Pero ahora veremos una imagen satelital de la época, como 11 impactos estuvieron muy cerca de la pista. Era impresionante ver la magnitud de los cráteres cuando las bombas impactaban sobre la turba, entre 10 y 15 metros de diámetro por 5 o 6 metros de profundidad. Y en un lapso de entre 2 y 3 horas se llenaban de agua. Esa parte de la isla se ve que no absorbía tan fácilmente. A continuación, escucharemos más testimonios en primera persona de los soldados que milagrosamente salvaron sus vidas mientras dormían en la carpa. Bueno, voy a relatar lo que recuerdo de ese 1 de mayo. Habíamos salido de la posguardia el día anterior, hicimos todo lo que se hace después de salir de una posguardia, armando trinchera, cavando pozos, fuimos a acostar. La verdad que nos desmayamos, por lo menos yo me desmayé durmiendo, no escuché más nada hasta que llegó esa explosión, que todo el mundo preguntábamos qué pasó. Quedé atrapado entre la turba, gritos por todos lados, los aviones que tiraban bombas, las antiaéreas que le respondían. Por ahí escucho quiénes están vivos, sacando la mano. Ahí vino Cabo Primero Osmal, junto con Pedro Luis Chebriau, limpiando la zona para poderme sacar. Me llevaron a un primer pozo que hemos hecho entre la pared, un teniente que no me acuerdo. A punta de pistola nos sacaron de ahí, que nos dijeron en este lugar no van a entrar, y diciéndole que
que ese lugar lo habíamos hecho nosotros, para todos, y yo estaba con el fal en la mano, así que mi mente decía, voy a entrar, y voy a entrar, pero bueno, tanto como Esmal y Chevron me llevaron a otra trinchera, donde ahí estaban todos, Seas, por uno de los tantos que me acuerdo, creo que estaba Mario Copa, y sentíamos a lo lejos de Pablo Reyes, que gritaba todo el tiempo que lo ayuden, y las bombas pasaban cerca y las antiaéreas también le respondían y no lo dejaban ayudar a nadie, así que eso es lo mínimo que me acuerdo. La verdad que todo un relato de 4 minutos, 5, pero no duró ese, para mí fue eterno, como cualquiera, ¿no? No podía caminar, no podía pararme, así que eso es lo único que me acuerdo del bombardeo, hasta que llegó muy a la mañana, donde nos evacuaron, pero bueno, eso es nada más que lo que me acuerdo. Bueno, soy Adolfo Martín Toledo, pertenecí a la 9ª Brigada Aérea, fui a Malvinas el 2 de abril, estuvimos desde el principio al final. El 1 de mayo me acuerdo que cayeron las primeras bombas, nosotros habíamos salido de guardia, cayeron las primeras bombas y sentí las explosiones, el cimbronazo en la tierra. Lo único que me acuerdo de ese momento fue que pegué un grito diciendo que estaban atacando a los hijos de p***. Me puse boca abajo y fue un momento que no me acuerdo después qué pasó, porque tuve un golpe muy grande en la cabeza. Debo haberme desvanecido porque hay una secuencia que no me acuerdo. Sí me acuerdo cuando salí o que recobré la conciencia, iba corriendo descalzo con la bombacha de combate puesta y la camisa nada más. Iba corriendo por una loma que estaba atrás de la carpa nuestra hasta que llegué a creo que era un puesto de comando de ejército. Mientras tanto, cuando iba corriendo veía las balas trasantes de la artillería antiaérea, sentía algunos bombazos más hasta que llegué a ese puesto de comando, creo que era un puesto de comando, de ejército. Ahí estuve, me consiguieron un abrigo, un par de borseguí y como a las 9 de la mañana llegó un jeep y me llevaron al hospital. En el hospital me encuentro con varios heridos, con algunos heridos del grupo nuestro. Entre ellos estaba La Locena, que tiene una pierna quebrada, Pablito Reyes, que también estaba muy lastimado. Después, bueno, estaba Zarza y Copa. Estuve internado ahí, yo tuve un golpe muy grande en la cabeza, que me pude ver la cara cuando llegué al hospital y me paré frente a un espejo en el baño. Ahí pude verme cómo estaba, lastimado, todo hinchado. No sé con qué me golpeé, sinceramente, o qué me golpeó. Y bueno, estuve ahí internado hasta el 5 de mayo. En el momento que estábamos ahí en la habitación, pasó un doctor diciendo que iba a anotar a lo que iba a mandar al continente, que no podíamos quedarnos ahí en las islas. Y bueno, yo fui al baño, me puse a hablar con un cabo de ejército que casualmente era amigo de mis hermanos cuando yo vivía allá en Buenos Aires, y encontrarme con él y hablar, y fue como encontrarme con un hermano en una situación así, ¿no? Cuando vuelvo para la habitación, ya el doctor había pasado anotando a todos los que mandaban otra vez para el continente. Y bueno, no fui anotado, no me quise anotar para que me mandaran al continente y decidí quedarme. El 5 de mayo me dan el alta, iba por la calle al costado del mar, de la bahía, digamos, y de ahí me levantó un camión de ejército, un Unimog, que iba al aeropuerto, porque yo no sabía dónde estaban mis compañeros, no sabía dónde estaban mi jefe, pero sí tenía que ir al aeropuerto a buscar el armamento mío, todas mis cosas que habían quedado desde el 1 de mayo ahí. Y bueno, me fui en el camión ese hasta el aeropuerto, me bajé en el aeropuerto. Cuando voy caminando para la carpa,
me encuentro con compañeros míos, no quiero dar nombre porque no me acuerdo quiénes eran, pero creo que uno de ellos, voy a dar el nombre de uno, creo que era el Rolly Belizán, y ellos obviamente estaban con el grupo, habían replegado para el lado de las rocas, así que me fui con ellos para allá donde estaba el resto del grupo, y bueno, en principio me habían dado por muerto porque cuando empezaron a sacar los heridos me vieron al lado de Héctor Bordón. Después volvieron a la carpa, no me vieron, me dieron por desaparecido y para ellos estuve como desaparecido hasta que volví el 5 de mayo. Y bueno, y a partir de ahí empezó todo el resto y el proceso de lo que era la guerra, de estar con mis compañeros y bueno, y hacer el trabajo de guardia que hacíamos siempre y estar expectante y estar gambeteando a la muerte, como siempre digo, ¿no? Porque pasaban aviones, bombardeaban, fragatas misilísticas bombardeaban y bueno, así que bueno, esa fue una experiencia o mi experiencia más importante en Malvinas. Decidí quedarme con mis compañeros, con hoy mis hermanos. No tuve el valor de pegarme la vuelta más allá de que yo estaba apto para volver al continente, pero bueno, fue no sé si acertada o no, pero yo consideré que me tenía que quedar con ellos y gracias a Dios me quedé con ellos y volvimos el 20 de junio al continente. Esa fue mi experiencia más grande en Malvinas, de estar muerto a desaparecido y a estar vivo y tener la hermandad que tengo con todos mis hermanos de Malvinas, porque son todos mis hermanos y así nos consideramos nosotros. Estos ataques aéreos por parte de los ingleses puso al desnudo la falta de planificación o un plan B por parte de la Fuerza Aérea Argentina para con sus componentes terrestres. El pelotón que venía al mando del alférez Domingo Aguerre y que habían salvado sus vidas milagrosamente tras el ataque masivo de los 9 Sea Harrier y que volvían de la guardia en cercanías del faro San Felipe, quedaron atónitos. No podían creer cómo habían quedado las instalaciones y el sector del vivac. El llanto y la tristeza, tras haberse enterado de la muerte de Bordón, había calado muy hondo en la compañía, y más aún al soldado Albornoz, y en 12 horas atrás, más precisamente en la cena, cuando discutieron y estuvieron a punto de irse a las manos por un plato de comida. El cabo Nelson Morales, quien presenciaba la situación, sacó a los soldados fuera de la carpa y les ordenó que terminaran con esa situación. Una vez que el cabo Morales se retiró, los dos soldados se prometieron volverse a ver al día siguiente para arreglar las cosas. Todo era un verdadero caos. Tristeza y caos se mezclaban. Todo era un desorden. Las horas pasaban y ninguna orden emanaba de los altos mandos de la base aérea militar. Los soldados le preguntaban al alférez Aguerre qué posición debían tomar, y éste le respondía con un gesto adusto: «Esperamos órdenes, soldados». El alférez en realidad era un oficial de pocas palabras, pero muy firme y convincente en sus órdenes. La BAM Malvinas se encontraba en una gran acefalía. La cadena de mandos se había roto completamente y entonces, en una decisión conjunta con el primer oficial a cargo de la compañía, el teniente Eduardo Lupo, decidieron replegar a la compañía a un sector rocoso, junto a la playa de la Bahía de la Anunciación, distante a unos 1500 metros de la aeroestación, a la espera de futuras órdenes de la superioridad. La compañía había abandonado las instalaciones de la aeroestación. Con restos de la carpa, pedazos de mampostería y trozos de madera, improvisaron una especie de techo sobre las rocas. Increíblemente y milagrosamente, los soldados encontraron a no más de 30 metros una vertiente de agua dulce. La misma se iniciaba entre las piedras y la turba y en un recorrido muy corto desembocaba en la playa. Esta es la vertiente de la que hablaba el Bomba Sosa. Lo que están viendo es una vertiente, una de las tantas vertientes que hay en la isla que van hacia el mar. Esta agua es
Potable, se puede tomar. La vista era paradisíaca. De fondo la inmensidad del mar. Un azul profundo que antes de llegar a la orilla se transformaba en un color turquesa. Y como broche de oro, la arena tan blanca como la harina. Lástima que estaban en una guerra. Eran cerca de las 12 horas de ese mediodía 1 de mayo y los momentos de tensión seguían en un pico muy alto. De la alerta celeste se pasaba a la roja en 10 minutos. A pesar de que la compañía ya había dejado la zona caliente y supuestamente no habría riesgos mayores de recibir un nuevo ataque aéreo, no se hubieran imaginado lo que estaban a punto de vivir. Los soldados comenzaron a hacer fuego entre las piedras y con un tacho de 5 litros comenzaron a preparar mate cocido, previa autorización del alférez Aguerre. En un momento, un soldado que tenía unos prismáticos le comunicó al alférez que en la línea del horizonte se veían unos palitos grises y que por momentos desaparecían. Al agarrar el oficial los prismáticos, le comunicó a los soldados que lo que estaban viendo eran los mástiles de buques y que seguramente eran de la propia armada. Algo que resultaría poco probable, ya que los ingleses habían puesto un bloqueo naval. Habrán transcurrido unos 30 o 40 minutos cuando se escuchó una fuerte explosión mar adentro. En 10 segundos, un sonido agudo muy fuerte que cortaba el aire y pasó pocos metros de las cabezas de los soldados, quienes inmediatamente se tiraron cuerpo a tierra y a los 3 segundos otra fuerte estampida mar adentro. Y otra, y otra, y otra. Tiraban 10 veces, recargaban y volvían a tirar. Le disparaban a la pista y a las baterías antiaéreas. Casi 30 minutos los soldados clavados en el piso. Pero de repente se escucha el sonido de turbinas y de atrás del faro San Felipe aparecieron 3 aviones Mirage al ras del mar. Era increíble a la velocidad que pasaron y en cuestión de segundos ya habían llegado a donde se veían esos 3 palitos grises, salvo que ya eran muy visibles las fragatas. Se pudo ver una gran columna de humo negro elevarse hacia el cielo. Sin dudas, uno de los Mirage había hecho impacto en uno de los buques. Mientras sucedía esto, en el mismo momento se escucha del lado del aeropuerto otra fuerte detonación. Una batería de misiles del ejército disparó 4 misiles. Era un espectáculo digno de apreciar. Bolas de color amarillo y rojizo, una tras de la otra, serpenteaban el relieve del terreno y a una velocidad impresionante. Pasaron a escasos metros donde estaban los soldados, para después pegarse al mar y buscar su objetivo final. No había duda ya. Dios protegió a ese pelotón de soldados. Era la segunda vez que salvaban sus vidas. Pero como si todo eso sería poco, iba a faltar una acción más. Un avión Mirage que volvía de combatir en Darwin fue confundido por tropas propias y fue derribado, estrellándose el mismo a unos 300 o 400 metros de donde estaba la compañía. Fueron 30 minutos de adrenalina pura lo que vivieron ese día los soldados de la compañía de seguridad y defensa. Realmente no se sabe si esas fragatas, aparte de cañonear, tenían el objetivo de desembarcar tropas, siendo que la playa de la Bahía de la Anunciación era amplia y apta para un desembarco. Igual de todas formas, la playa estaba totalmente minada. Luego de una tensa calma, comenzó a oscurecer. La llovizna persistente sería la compañía toda la noche, y el viento aumentaba su intensidad. Algunas latas de corned beef que tenían los soldados en su bolsa de rancho y el mate cocido, inconcluso para algunos, serían el almuerzo y la cena de ese 1 de mayo. Se organizaron para cubrir la guardia de esa noche y el resto tratar de buscar algún hueco en una roca donde poder parapetarse de la lluvia y el viento. Algunos apoyaban su cuerpo contra las rocas y trataban de dormir. Otros tomaban una posición en cuclillas y dormitaban. Pero no le iba a durar mucho la tregua a los soldados. Cerca de las 22 horas, hubo una nueva andanada de cañoneo naval contra las instalaciones de la BAM. Habrá durado 1 hora y volvió la tensa calma.
que no duraría mucho tiempo, ya que entre la 1 y las 2 de la mañana se escuchaba el sonido de turbinas de avión volar a gran altura. 2:15 de la mañana y 2 aviones Sea Harrier sobrevuelan a una altura inalcanzable para nuestra artillería las cercanías del aeropuerto de Puerto Argentino. El hostigamiento del enemigo era constante, y esto recién comenzaba. El día 2 de mayo comenzó con los bombardeos aéreos. La alerta roja fue permanentemente todo el día, con la diferencia que los Sea Harrier hacían bombardeo de altura. Volaban arriba de los 7.000 metros, donde las antiaéreas no tenían alcance. Aunque le tiraban igual, se podía ver cuando la munición llegaba a su altura máxima y explotaba, dejando unos círculos de humo blanco. 4:20 de la tarde, 2 Sea Harriers están atravesando el cielo por sobre Puerto Argentino y a su encuentro van los proyectiles de nuestra artillería antiaérea. Vemos que las estelas se adelantan a los proyectiles. Mientras se afina la puntería, casi podemos ver que le están por pegar. Su altura parecería que es lo suficiente como para hacerlo. Gritos de bravo se escuchan. Sin embargo, los dos aviones siguen volando, los podemos ver perfectamente, 2 puntitos negros seguidos a poca distancia por la estela blanca que dejan sus grandes velocidades desarrolladas. Minutos más tarde, otra estela, otro Harrier sobrevola. Ya nuestra artillería está tratando de calibrar la distancia que hay hasta él. ¿Vale o no vale plantear? No se querían arriesgar para atacar a baja altura o vuelos rasantes. Ya le habían derribado un Sea Harrier y averiado a otros 3. En Darwin, también artillería antiaérea le había derribado un Sea Harrier, y esta es la imagen de ese derribo. Volvamos a la VAM Malvinas. Los Sea Harrier se paseaban a gusto sobre las instalaciones de la VAM Malvinas. Como sabían que las antiaéreas no tenían el alcance necesario para impactarlos, volaban sobre toda el área con tranquilidad. El sonido, tipo silbido agudo que cortaba el aire cuando la bomba caía, era espeluznante, y al no saber dónde caería, psicológicamente era muy estresante. Pero también lanzaban bombas de retardos que eran frenadas en su caída por un paracaídas, como vemos en la fotografía. Y a través de un mecanismo de tiempo, explotaba. Había otras que eran sin paracaídas y se enterraban, como la que estamos viendo en esta otra fotografía. Acá podemos ver en esta otra fotografía a un grupo de suboficiales del ejército posando con otra bomba que no llegó a explotar. Y acá podemos observar el contenedor o carcasa de una bomba beluga que se desprende de la misma a metros del suelo. Ahora vemos a los ingenieros en explosivo en acción. Era el personal del ejército y la armada que trabajaban en conjunto para la desactivación de las bombas que no estallaban. Sin dudas, un trabajo de alto riesgo. Correcto, es probable que el artefacto pueda haber fallado en su detonación o, como hemos tenido comprobaciones anteriores, tenga un proceso de retardo que puede llegar a durar de 6 a 8 o más horas para llegar a estallar. Señor, estamos aproximadamente a unos 20-25 metros del artefacto o de la bomba. Bueno, hemos apreciado el tamaño de la bomba
hemos construido una pequeña mesa, podríamos decirle, de madera, que es la que tenemos acá al costado, sobre la cual se van a aplicar 2 cargas huecas a efectos de producir sobre el artefacto la mayor destrucción posible y al mismo tiempo tratar de evitar la expansión de esquirlas de la bomba en sí. Estamos trabajando la voladura de la bomba. Comenzaba el tercer día de la guerra y en las instalaciones de la base aérea militar Malvinas, Nicolás Casanseu le hace un reportaje al comodoro Mendiberri, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y recorren las instalaciones tras 2 días de haber comenzado los combates y evalúa los ataques de los británicos. Donde hay otro cráter. Este es más profundo, como comentábamos recién. Comodoro, este cráter puede tener unos 15 metros de diámetro por otro tanto de profundidad. Sí, yo creo que esto es una bomba, indudablemente una bomba de 1000 libras. Acá los efectos indudablemente son demostrativos de la potencia. Vemos acá una vista de la aeroestación que ha sido afectada. Lo que ven sobre la plataforma es barro de un impacto que cayó en la calle de acceso al aeropuerto y que ha teñido, ha ensuciado totalmente la plataforma, pero que no afecta para nada a la operación de aviones. El estado de la torre de control, porque escuchamos funcionar la radio. Claro, la onda expansiva de esa bomba de 1000 libras que cayó prácticamente a 50 metros, 30 metros diría yo de la estación, rompió todos los vidrios de la misma, pero no afectó la estructura de la radioestación, ni los sistemas de comunicaciones. De manera tal de que es operable totalmente. Por supuesto que no es un aeropuerto como puede ser un aeropuerto normal, ya que tiene afectado cierto elemento de su estructura, pero operable desde el punto de vista militar 100%. Comodoro Mendiberri, la BBC insiste en decir que nuestra pista está totalmente destruida. Yo quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto si esto es verdad y hasta qué punto. Bueno, yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres. Acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. Podrán también ver algunos daños producidos por el bombardeo con bombas de 1000 libras, bombas antipersonal y cañones de 30 que se hicieron sobre la aeroestación y parte de las instalaciones. Demuestran que el ataque inglés se ha realizado, pero niega el hecho de que el aeródromo haya quedado paralizado o afectado. Comodoro, esta es la carcasa de la bomba. Esta es la carcasa del contenedor de la bomba y acá, ahí podemos ver una. Esta no ha estallado, acá tenemos otra también. ¿Cómo estalla? ¿Si uno la pisa o si la roza simplemente? No, generalmente estallan con un sistema de tiempo inmediatamente después de abierta la carcasa. Estas dos se ve que han tenido algún problema técnico y no han estallado en momento oportuno. La mayoría de los desperfectos producidos en las instalaciones lo han sido por este tipo de bombas, ya que es un racimo que se expande con gran cantidad. Yo no conozco exactamente la cantidad de elementos explosivos que trae cada una, y son las que han averiado los vehículos que vemos al frente, ya que todas las cubiertas por las esquirlas, ya que es un principio de carga hueca el que tienen, por las esquirlas que producen han afectado a la gran cantidad de los vehículos que estaban sobre la plataforma. Sí. ¿Ese impacto qué es? Es del cañón Aden de 30 milímetros que tiene el avión Harrier. También la BBC dijo que los que habían bombardeado el aeropuerto eran bombarderos Vulcan, cosa que yo creo es totalmente inexacta. El ataque fue hecho por aviones Harrier, los hemos visto personalmente, usted también. Lo hemos filmado. Y lo hemos presenciado juntos, de manera que hay otra inexactitud en la información inglesa. Seguimos recorriendo, Comodoro. Comodoro, ¿de qué son esos impactos que tiene la torre de control y qué daño han causado en total? Bueno, acá vemos que por el estado de los vidrios, es evidentemente la onda expansiva de la bomba que ya vamos a ver cayó detrás de la aeroestación. ¿La gente que estaba adentro se sabe ya exactamente qué destino tuvo? Bueno, no, solamente un oficial que fue arrojado por la ventana por la onda explosiva, un capitán que resultó con un traumatismo en columna, pero nada grave, sino simplemente un golpe. El resto del personal salió todo ileso.
Ningún muerto entonces en la torre de control. No, ninguno, absolutamente ninguno. Seguimos, Comodoro, recorriendo. ¿Este es el efecto de las belugas, Comodoro? Correcto, acá lo podemos ver, acá ha hecho impacto, hay gran cantidad que no ha detonado, de manera que las que han detonado han producido estos desperfectos que ustedes ven son simplemente de mampostería y vidrios, nada más. Allá sobre la derecha hay vidrios que no se han visto afectados tampoco. Inclusive el primer día había una carcasa completa, ¿qué pasó con ella? Estaba en esa dirección. Fue retirada para protección del personal que trabaja aquí en el aeropuerto. Ha sido directamente tirada, creo yo, sobre la aeroestación o sobre la planta de YPF que está directamente atrás nuestro. ¿Cómo explica que hayan pifiado tanto y en todas? Bueno, yo creo que, no sé, eso tendría que apreciar otra persona, el nerviosismo, el fuego antiaéreo cerrado que recibieron. Indudablemente todo eso afecta la condición natural del piloto, lo que indudablemente ha hecho el hierro. Aparte del ataque a muy baja altura, que se efectuó por máxima ración de protección, impide la buena puntería y la posibilidad de un tiro certero. Vamos a enriquecer un poco más el relato del Comodoro Mendiberri. Cuando él hace referencia a la bomba que explotó atrás de la aeroestación, es la misma bomba que cayó a 30 metros de la carpa de los soldados de la Compañía de Seguridad y Defensa, donde pierden la vida los soldados Bordón y el soldado García. Este último perteneciente a la Primera Brigada Aérea del Palomar. En un momento, el señor Comodoro manifiesta que un oficial salió despedido a través de la ventana. El oficial al que hace referencia el Comodoro es el capitán Dante Doviche, que había ido a Malvinas procedente del INAC, de la 7ª Brigada Aérea de Morón, y que en realidad rodó por las escaleras internas de la torre de control, quedando muy comprometida su columna vertebral por los fuertes golpes recibidos producto de la onda expansiva. Seguramente el Comodoro Mendiberri habrá minimizado el ataque aéreo, ya que en ese reportaje daría vueltas al mundo y más aún llegaría a los británicos, y no había que demostrar debilidad o manifestar que el ataque había sido efectivo. Cuando hablamos de las escaleras internas de la torre de control, quizás no nos hemos expresado correctamente, ya que en realidad era una sola escalera que comunicaba la planta baja con la planta alta, donde estaban los operadores de vuelo. Uno de los soldados que estuvo ahí volvió después de 34 años, más precisamente en el año 2016, y grabó estas imágenes. Bueno, estoy ingresando por las escaleras, estoy adentro de lo que fue la torre de control en su momento. Acá estaba la torre. Bueno, hoy es 15 de abril. Es un momento para mí muy fuerte. Yo estuve hace 34 años acá. Pero volvamos a retomar la narración del Comodoro Mendiberri. También hace referencia a una carcasa de bomba beluga que había sido retirada para la protección de los soldados que trabajaban ahí, en el aeropuerto. Los soldados que trabajaban ahí, en el aeropuerto, eran los soldados de la Compañía de Defensa y Seguridad que habían llegado ese mismísimo e histórico 2 de abril. Lo que el señor Comodoro no se imaginaría es que ya no iba a haber más trabajo en la aeroestación, ya que la zona que correspondía a las instalaciones de la Base Aérea Militar Malvinas estaba minada de cazabobo y bombas de retardo, y que tampoco se sabía su localización, ya que muchas se enterraban en la blanda turba y tenían el mecanismo de tiempo de explosión hasta 8 horas después de haber sido lanzadas. Pero a pesar de la delicada situación, el valor de esos jóvenes soldados mantendrían en operatividad esa corta pista, manteniendo un puente aéreo a pesar del bloqueo del enemigo, arriesgando sus vidas día a día. A medida que los días iban transcurriendo, los ataques se iban intensificando y el hostigamiento o el ablande se comenzaba a sentir entre los soldados, y mucho más aún la falta de comida. Pero lo cierto es que la comida había en gran escala. La casa de piedra, como la llamaban los soldados por su estructura de ladrillos, en comparación al resto de las casas del pueblo,
que eran de madera y sus techos de chapa metálica y pintadas de color verde y otros de un color ladrillo. Se encontraba emplazada justo en una esquina. 150 metros a su derecha se encontraba el puerto, y por la misma vereda y calle, sobre su izquierda y a 200 metros, se encontraba emplazada la iglesia anglicana. Las toneladas de comida que los mismísimos soldados habían descargado de los aviones y del buque Formosa se encontraba ahí, y cuando se trataba de llevar esa comida al aeropuerto o a las posiciones de los soldados de ejército, eran atacados y tenían que abortar y volver al pueblo. ¿Qué pasa? Anda caminando hacia la derecha, y lo vas a tener todo, van a sellar. Las fragatas tenían un alto poder de fuego, ya que empezaban a cañonear desde una distancia de 30 kilómetros. ¿Qué están tirando? ¿Los barcos? Sí, son los barcos, no hay duda. Dramáticos momentos estamos viviendo. La flota de mar inglesa está tirando contra el aeropuerto de Malvinas. Y así de esta forma comenzaría el cañoneo naval sobre el aeropuerto. Sin dudas, había que destruir totalmente las instalaciones de la base aérea militar Malvinas, al igual que las tropas de soldados que se encontraban ahí, no solo los soldados de la 9ª Brigada Aérea, que eran los que protegían la pista y sus perímetros, también había soldados de ejército, que eran del Regimiento de Infantería 25 y estaban a unos 200 o 300 metros de las instalaciones de la base aérea militar Malvinas. El cañoneo naval sería interminable hasta la finalización de la guerra. Luego, implementarían el cañoneo nocturno, que comenzaba a las 22 o 23 horas hasta las 5 de la madrugada. A todo esto, la Compañía de Seguridad y Defensa había quedado totalmente desfragmentada en 4 partes. La desfragmentación de la compañía que se creó y que se formó en las instalaciones de la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia comenzó cuando el suboficial Ribó de la 1ª Brigada Aérea le comunica al soldado Calatayud Francisco que debían evacuar la zona del aeropuerto y que a partir de ese momento Calatayud y los soldados más estaban a las órdenes de él y que pasarían a formar parte del sector de abastecimiento de la 1ª Brigada Aérea del Palomar. Era muy común que apareciera cualquier oficial con un rango superior al del teniente Lupo y se llevara la cantidad de soldados que quisieran. Pero no necesariamente tenía que ser de Fuerza Aérea. Podía venir un oficial de Ejército o Marina y pasaba exactamente lo mismo. Pero esta situación había comenzado el día anterior, el 30 de abril, cuando un oficial de la 1ª Brigada Aérea del Palomar, un capitán, al que los soldados no recuerdan su apellido, se apersonó y tomó a los 6 soldados y lo mandó a las casillas o a los módulos de madera a realizar otro tipo de tareas. Por esa razón, el suboficial Ribó volvió a buscar a los soldados por orden de ese capitán. Entonces, los soldados Alegre Pedro, Castañeda Raúl, Casanela Sergio, Mayorino Daniel y Calatayud Francisco fueron arrancados de una forma autoritaria por este capitán X y su ladero, el suboficial Ribó, y partirían rumbo al pueblo. El vicecomodoro Jiménez Ortiz estaba a cargo de abastecimiento, junto al suboficial Matus y el cabo Guzmán. Durante 3 días, los soldados deambularon por el pueblo, sin tener una tarea fija o una posición de combate, hasta que cayeron en la Casa de Piedra.
Una vez ya establecidos, le comunican que ellos iban a tener la tarea de abastecer el puente aéreo que se iba a realizar todas las noches con los Hércules C-130, a pesar del bloqueo aeronaval ya impuesto por el enemigo. El día 6 de mayo, los soldados comenzarían con su nueva tarea. 9 kilómetros separaban la Van Malvinas con el pueblo y un único camino de asfalto los unía. Los viajes se hacían de noche y los Hércules volaban al ras del mar para no ser detectados por los radares del enemigo. También tendrían las misiones de trasladar heridos, municiones y víveres. El vehículo que lo trasladaría sería un camión Mercedes-Benz 1114 de color azul, que pertenecía a la Fuerza Aérea y era conducido por el cabo Guzmán. Y en otras ocasiones alternaban con otro camión de color amarillo que ya se encontraban en la isla con anterioridad a la llegada de las tropas argentinas. Dicho camión fue puesto en marcha por el soldado Schled, que sabía de mecánica. El cabo Jorge Guzmán comentó que la cinta asfáltica se cristalizaba por las bajas temperaturas y los vehículos derrapaban sin control y se salían del camino. Acá vemos al camión amarillo como es sacado por un helicóptero Chinook tras haber salido del camino y haberse encajado. Y así fue como 6 soldados que debían formar parte de la protección de la base aérea desaparecían. Ni el teniente Lupo, ni el alférez Aguerre sabía que faltaban esos soldados, y mucho menos que otro oficial y con un rango mucho más elevado al de ellos se lo había llevado. Los soldados, a pesar de decirle que ellos pertenecían a otra brigada y que tenían funciones y roles de combate ahí, no les importó ni al suboficial Ribó ni al capitán. Incluso amenazaron a los soldados con iniciarles un consejo de guerra si no obedecían. Pero ellos sabían que solo eran soldados y que debían acatar la orden de un superior, sea quien sea, porque así habían sido instruidos. Mientras tanto, el resto de la compañía seguía apostada en ese sector rocoso que ya habíamos mencionado con anterioridad. La cefalía que reinaba en el lugar era preocupante, y días más tarde, un grupo de soldados al mando del teniente Lupo tomarían una posición de combate en una de las cabeceras de pista. Otros 3 soldados fueron apostados en la torre de control, y días más tarde, otro grupo se iba a trasladar al sector del Faro San Felipe. Y así fue como la compañía se dividió en 4 partes. Los soldados, que habían sido instruidos en el manejo de la ametralladora MAC, estaban todos separados. En el caso de la ametralladora MAC, tenían que ser 3 los soldados. Uno era el apuntador y se dedicaba solo a eso, a disparar. El otro era el abastecedor y se dedicaba únicamente a abastecer de proyectiles a la cinta transportadora y engarzar la cinta para que el apuntador no se quede sin disparos. Y el tercer soldado era el sirviente, era el encargado de transportar el afuste o trípode donde se colocaba la MAC. Los bombardeos aéreos se empezaron a espaciar un poco más, pero la modalidad de ataque había cambiado. Los bombardeos eran de altura. Se escuchaban los silbidos de las bombas y no se sabía dónde iba a caer. Era obvio que ellos veían a través de las fotos satelitales que la pista seguía operable. Alguien se iluminó y se le prendió la lamparita. Entonces, los soldados volvieron al trabajo en una permanente alerta roja durante todo el día y comenzaron a tirar tierra turba sobre el cemento de la pista y comenzaron a realizar círculos simulando cráteres, como si hubiera sido afectada la pista. Y dio un buen resultado. Se calmaron bastante con los bombardeos aéreos, pero lo que se intensificaba era el cañoneo naval. En eso no tenían paz. Pero todo ese enjambre de tiras de alto rango ya no se veían más. Era contado con los dedos de una mano ver a un oficial de un alto rango. Salvo el comodoro Mendiberri, que recorría la zona y se lo veía más seguido. Quizás algunos otros más, otros menos. Pero esa era la percepción de los soldados. No había ningún tipo de coordinación. Cada uno tenía que cuidar su quintita. Los soldados solo veían a sus oficiales y suboficiales. Hubo soldados que después no volvieron a ver a su primer y segundo oficial a cargo hasta la finalización de la guerra. Lo mismo pasó entre los soldados. Nadie podía saber del resto. Si bien estaban en un perímetro de 2 kilómetros a la redonda, no podían saber qué suerte habían corrido. El terreno era muy escarpado y por esa razón en algunos sectores no se veía más de 20, 30 o 40 metros. Una noche,
Hubo un ataque a la pista. Los soldados que se encontraban de guardia en la torre de control escuchaban a lo lejos un helicóptero. Después supieron que era un Sitkin y actuaba como selector de tiro, pasándole las coordenadas y corrigiendo los cañoneos de las fragatas. Los impactos cada vez se acercaban más y empezaban a pegar en la turba entre la pista y la terminal de cargas, hasta que un impacto estalló sobre el cemento de la pista. Es ahí cuando el soldado Luis Chebreu dice: vámonos de acá, la próxima nos pega. Y el soldado Daniel Ávila lo sigue, pero el soldado Héctor Albornoz les dice: por las escaleras no, porque al llegar abajo se encontrarían con los cañonazos de frente. Entonces, el soldado Albornoz rebate el culatín de su falpara y se lo cruza en la espalda y lo ajusta con la correa del fusil y salta hacia abajo. A pesar de los 3 metros de altura, el soldado no sufrió ninguna lesión.